tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón y le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Y pues llevamos varias semanas que nos viene acompañando Carla Ceseña. En el programa anterior nos acompañó Ricardo Lugo, desentrañando secretos del barrio de Mixcoac y buscando conexiones literarias de estos lugares. Han sido recorridos pues, muy enriquecedores, muy interesantes. Es increíble la cantidad de historia que viene arrastrando este lugar, que ha tenido vecinos ilustres como Octavio Paz, como José Revueltas. Recordábamos la semana pasada a Katherine Ann Porter y a Hart Crane, esta historia que es para hacer un libro, Ricardo. La manera en la que llegan los dos personajes a México se me hace fascinante. Recordaba Beca que fue porque Katherine Ann Porter conoció a Tatanacho y a Covarrubias y a Bess Mogart, que la convencen para venir a México. Y bueno, ya todo lo que le pasa en México es fascinante, desde el romance con Carrillo Puerto, desde cómo le toca atestiguar la toma de posesión de Álvaro Obregón, que lo encuentra completamente borracho, eufórico de haber llegado a la presidencia. Y lo que le va pasando después. Fíjate que me encontré un texto de Severino Salazar, el gran Severino Salazar, que lamentablemente murió muy, muy pronto, muy joven, donde hace unas conexiones entre la obra de Katherine Ann Porter en México, los cuentos que escribió, sobre todo uno que se llama María Concepción, y cómo esto está en el principio de donde va a venir el cine mexicano, de donde va a venir María Candelaria, de donde van a venir esta corriente de descubrir desde esa mirada el nacionalismo a través del indigenismo y todo. Y fíjate que ahora que mencionas lo del cine, yo tenía por ahí, y no sé si te lo leí a ti, Ricardo, porque tú escribes en Relatos e Historias cosas maravillosas, que Katherine Ann Porter también tuvo algún vínculo con Sergei Eisenstein en el momento que estuvo aquí. Se conocieron. Se conoció, sí. No sé si se conocían de antes o se conocen aquí, pero de alguna manera estuvo cercana a Sergei Eisenstein cuando hace que viva México. Por lo pronto, Carlita nos ha citado frente a la Escuela Secundaria Diurna número 10, Leopoldo Ayala. Veo que mucha gente escribe que estudió aquí. ¿Esta era la militarizada? No, este era el ex colegio de las Teresianas, que se inaugura en 1904. Lo manda a construir un personaje que era también vecino de Mixcoac, que se llamaba Felipe Martel. E incluso él lo hace 100% dedicado a las mujeres, porque él tenía varias hijas, entonces quería hacer un colegio en la zona para que ellas pudieran estudiar. Pero después de ser un colegio, en 1934 el gobierno lo expropia y entonces se convierte en la secundaria diurna número 10, Leopoldo Ayala, que fue otro vecino también muy recordado por, como ya mencionaba Héctor, por los vecinos, porque además sí hay registro de varios de estos testimonios. Al menos yo he rastreado dos libros que me fascinan por tener esta memoria local de la gente que pues vino a estudiar en esta escuela, de todos los que se encontraban por aquí, y uno de ellos es, el título es muy bonito además, se llama Entonces Mixcoac. Y este libro, este libro lo hace Jorge Luis Castillo Trufiño y lo publica el Consejo de la Crónica cuando estaba presidido por Ángeles González Gamio, que también es otra cronista maravillosa de la Ciudad de México. Sí, ella presidía el Consejo de la Crónica y entonces este personaje llega y les muestra un manuscrito que pues hablaba de los recuerdos que él particularmente tenía de Mixcoac, pero también de otros vecinos. Entonces empiezan a recordar a Leopoldo Ayala y cómo era director y lo regañaban, ¿no? Y cómo era también pues un director muy bueno de esta secundaria, que se quedó en el universo imaginario de los personajes no reales de los vecinos de Mixcoac. Y el título viene de un poema que él escribe a Mixcoac, entonces les voy a leer un pedacito si quieren, porque es uno de estos libros que además es muy difícil de conseguir. Yo no lo tengo físico, pero ya que hemos estado visitando bibliotecas, también les quería recomendar que se encuentra en la biblioteca del Instituto Mora, porque ellos tienen una sección dedicada a los libros de Mixcoac que se han escrito en el barrio. ¿Cómo no lo vimos esa vez?
Es que se lo tienen en la colección general, entonces lo tienes que llegar y solicitar y pedirlo, pero bueno, ahí están todos los libros. Incluso sé que hay otro que se llama Cuentos del Viejo Mixcoac, que también es de vecinos que se inspiran en su barrio para escribir pues muchas de las anécdotas que suceden. Entonces, es un titulazo, ¿eh? Entonces Mixcoac. Y viene de este poema que ahorita déjenme encontrarlo, que se titula de ese modo, Entonces Mixcoac, y bueno, habla un poco de la añoranza. No saben que no lo voy a tener aquí a la manita, entonces ahorita se los busco y se los leo, pero habla de esta transición que hubo de cuando Mixcoac era pues más como el campo, ¿no? Más como un lugar de tranquilidad, así como un poco separado de la ciudad, y pues habla de cómo las calles antes estaban llenas de flores, menciona mucho a la secundaria, incluso algunos maestros, y la forma en la que abre este libro, Entonces Mixcoac, pues describe un poco todos estos lugares que siguen siendo parte del colectivo, ¿no? Y de los vecinos y de las vecinas. Entonces es un libro bien interesante, y además trae un pequeño prólogo de Vicente Quirarte, que es otro poeta que, bueno, a mí me gusta muchísimo, escritor y cronista, que también está enamorado de la Ciudad de México. Es un amor de ciudad grande. Sí, amor de ciudad grande, Elogio de la calle, la biografía literaria. Libros imprescindibles para cualquiera que quiera conocer la Ciudad de México. Y su suerte de autobiografía, La Invencible, que se escribe muy cerca sobre de su mamá, ¿no? Sobre el suicidio de su padre. De su padre, es verdad. Sí, se suicida. Oye, pues es que tengo una confusión. Por ahí leí, no sé dónde me encontré, que era una secundaria mixta, pero que los hombres venían con uniforme como militar y las mujeres con un vestido que podía ser un uniforme que podía ser de color lila, o iba cambiando según el... Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Iba cambiando según el grado. ¿No sería esta? La verdad no sé, porque también hay muchas otras escuelas en Mixcoac que son muy icónicas, pero al menos de lo que yo pude rastrear, inicialmente fue el Colegio de las Teresianas. Por eso también va a tener esta arquitectura un poco al estilo castillo, ¿no? Que no es la única, al Williams también se le conoce como el castillo. Pero al principio era de mujeres, quizás después pueda ser que se haya convertido en escuela mixta. Hay otra cruzando. Sí. Puede ser esa, ¿eh? Yo creo que puede ser esa la que dices tú. Octavio Paz dice que esta era de mujeres y aquella era de niña, esta era de niñas, aquella era de niños, y también está el Zacatito, que es ahora la Simón Bolívar, me parece que es. Bueno, y aquí lo que nos llama la atención es el ladrillo, ¿no? Sí, ya lo comentábamos, ¿no? El estilo Mixcoac, que se llama, con el ladrillo de las ladrilleras del Parque Hundido, que ya también visitamos. O bueno, de la reminiscencia que queda de esas ladrilleras. Sí, probablemente vino del Parque Hundido, se usaban, bueno, ya no, es que esa vez me prendió el tema del Parque Hundido, estuve buscando cosas, se puede medir hasta cuántos ladrillos se usaban para hacer una casa de 150 metros cuadrados. Y simplemente lo que producía la ladrillera, la Nochebuela, que es donde hoy está el Parque Hundido, daba para hacer 10 casas diarias. Entonces, en ese momento de expansión de la ciudad, imagínate es probable que estos ladrillos, cualquier ladrillo que encontremos, no solo en Mixcoac, sino en cualquier parte, venga de la más grande, que era la Nochebuena, aunque había otras, ¿no? Otras ladrillas. Sí, había varias, porque después se transformaron también, me parece que ya lo habíamos mencionado, en la ciudad de los deportes, ¿no? Entonces también mucha de esa tierra que salió de ahí, empezaron a transformarse en estas casonas, y bueno, muchas tenían dimensiones pues bastante grandes. Ahorita nos encontramos nuevamente en la calle de Goya, porque creo que algo que nos suele suceder cuando vemos el lado literario de la ciudad es que no se termina. O sea, a pesar de que tú llegues a la misma calle y de que camines por las mismas casas, siempre te vas a encontrar otra historia. Entonces eso es algo muy bonito de Mixcoac. Muy bien, ¿para dónde nos vamos a...? Bueno, ahorita vamos a ir a una glorieta que no hemos pasado, que se llama Parque Goya, y ahí Ricardo también tiene algunas historias que platicarnos, entonces allá vamos a ir. Bueno, pues vámonos para allá. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio. En una glorieta de la calle de Goya, casi esquina con Avenida Patriotismo. Sí, esta glorieta se empieza a trazar en 1930, me parece, para ambientar también al barrio de estos lugares de descanso para los vecinos que estuvieran rodeados de plantas. Aquí se hace una rotonda con bancas de piedra, que también me parece a mí un lugar excelente para venirse a leer porque hay mucha sombrita y los árboles ya empezaron a crecer. Y Beca ha tenido experiencias extraordinarias. Yo no lo recomendaría. quizás no tanto ya en estas épocas del año. Sobre todo si los botes de basura están llenos, yo diría, tengan cuidado. Y bueno, pues es otro espacio en el que les queremos contar algunas anécdotas que hemos encontrado al respecto también de otros escritores que han habitado en los alrededores de Mixcoac. Pues yo finalmente encontré este texto al que me referí en el programa pasado, que en realidad es una carta que dará origen al texto de Octavio Paz, que después va a titular Evocaciones de Mixcoac, y que originalmente es una carta que se titula Estrofas para un jardín imaginado, que él escribe en el 89, 1989, en marzo de 89, a Alejandra Moreno Toscano, que lo invita a recuperar un predio que ya descubrí que es un predio que está aquí enfrente, que se llama Jardín Limantur. Sí, el que está enfrente pasando. Estamos bordeando la casa legendaria de Limantur. Lo que pasa es que Limantur tuvo varios predios, ¿no? Su hermano también. Los hermanos, la familia Limantur, la familia Scherer, ¿no? Tuvieron algunos, y este se llama desde hace mucho y hasta ahora, tú lo buscas en Google y aparece, sigue llevando el nombre de Jardín Limantur. Entonces yo quisiera leerles la parte inicial de la carta, de esta carta que les decía a Alejandra Moreno Toscano, en donde habla tanto de Octavio Paz, tanto del Colegio de las Teresianas, que acabamos de ver ahora mismo, de la calle de Goya, y del jardín, ¿no? En una cosa muy rápida. Dice: al final de esta carta encontrarás los breves poemas, en realidad estrofas sueltas, que hubiera podido figurar a manera de inscripciones en las puertas, en algún muro del pequeño jardín que, a iniciativa tuya, las autoridades de la ciudad proyectan trazar en un terreno baldío del antiguo Mixcoac. Y entonces comienza a hacer esta evocación. Dice: cuando tú me comunicaste tu idea y me pediste mi colaboración, acepté conmovido, dice Paz,
Sin embargo, acabo de visitar la ruidosa desolación que ustedes intentan convertir en un jardín y regreso desalentado. Mi decepción ante ese terrain vague se volvió abatimiento cuando recorrí la cercana rotonda con la estatua del Manco de Celaya. Aquí está. Ahora. Sí, rodada de una maltrecha tribu de fresnos y pinos. Aunque les costará trabajo, tal vez ustedes lograrán humanizar un poco ese páramo asolado por el martilleo y el tableteo de los autos. Me parece imposible que el futuro jardín llegue a ser ese recinto tranquilo y un poco apartado que evocan mis versos. Es un lugar condenado al ruido. Además, te lo confieso, no quiero ser un intruso. No sé si me fui o me marcharon. Sé que ya no soy de allí. Pienso en el barrio que hoy he recorrido y en el de mi niñez y mi adolescencia. ¿En qué se parecen? Y me digo, ha sido peor que una destrucción, una degradación. Qué horror. Y entonces luego habla de... Pero qué atinado y como siempre. Sí, El ruido está aquí. Sí, totalmente. Y además menciona el monumento a Álvaro Obregón, que se coloca un 17 de julio de 1929, un año después del asesinato, y que bueno, también a veces pasa desapercibido, pero que digamos que esta calle de Goya nos conduce al corazón de Mixcoac. Y algo que ya habíamos comentado también nos recuerda, lo dijimos cuando pasamos la Casa de Cultura, que seguramente es porque aquí se trajo a José de León Toral. ¿Aquí qué? Aquí se trajo a José de León Toral. Claro, porque estaba la delegación, digamos, ¿no? Cuando asesina a Álvaro Obregón, ¿no? Y quizá eso nos explique la presencia de este A la Casa de Cultura Juan Rulfo, ¿no? Sí. Donde aquí hoy es la Casa de la Cultura Juan Rulfo, aquí a la vuelta. Sí. Veo ahí que dice Santa Rosa, no, y unas fechas. Sí, se empieza a construir el monumento, se inaugura en 1930 y de hecho los planos originales todavía se conservan. Se hace un poco con este estilo más geométrico, ¿no? Que es de Art Deco, entonces también se puede rastrear esos planos de cuando se estaba trazando esta rotonda. Todavía se conservan. Es increíble, ¿no? Oye, por cierto, el Art Deco no dejó gran huella en Mixcoac, ¿verdad? En Mixcoac no, creo que no más tanto, en la Condesa, fíjate. ¿no? Quizá un poco más hacia Extremadura. ¿Recuerdas que visitamos esta fuente que fue recuperada recientemente muy cerca de Sí, Liverpool? porque bueno, realmente explotó en la Condesa, el centro, la Roma, Tacubaya, pues el edificio Ermita, Sí. etcétera, pero como que en esta zona más bien se aferró a... Sí, el pasado, a la Y nostalgia, quizá llegó a nada las más, grandes casonas. se brincaron el Art Deco y llegó el neocolonial, porque Sí. ahí en la esquina hay Sí, una sí, casa estilo neocolonial californiano muy bonita, pero sí, efectivamente. De la familia Banderas, ¿no? Esa es la de la esquina del... Muy bien. Oye, Sí. este parque habrá estado entonces, lo habrá partido para poder hacer patriotismo. Sí, o sea, seguramente. esto era una continuidad que te llevaba hacia los árboles de allá. Y era una callecita que se llamaba Rafaelo. Esta. Sí, antes de que la ensancharan para hacer patriotismo. Ah, qué interesante. Porque aquel Revolución era la calzada Mixcoac Claro. y esta era Rafaelo. Pero era una calle pequeñita, como las que suelen ser en Claro. Mixcoac. Mucho de lo que detonó, ya está empezando a llover. Sí. Mucho de lo que detonó la explosión de esta parte de la ciudad fue la construcción del tranvía. Sí. Un tranvía que pasaba por lo que hoy es Patriotismo para llevar hacia el Zócalo y otro que venía del Zócalo por lo que hoy es la avenida Chapultepec y que recorría por lo que hoy es Revolución. Hay fotos muy interesantes donde se ve que había un talud, un terraplén. O sea, el tren pasaba un poco en lo alto, había un declive, luego lo pusieron unas alambradas y se ven las casas que escoltaban el paso del tren, a ver si una pesadilla. Bueno, Sí, no, incluso creo algunas que haya de sido ellas, tan como ruidoso. las de, creo que sí es la de Limantura, no recuerdo si la de los Serralde, pero incluso tuvieron que ceder parte de su terreno original para claro, que les se pudieran cortaron el hacer jardín. las ampliaciones, Sí, les sí. cortaron pedazos para de las su jardín. ampliaciones de Patriotismo. Sí, de patriotismo, de revolución. sí. Yo quería contarles un chisme que cuenta aquí en esta carta Octavio Paz. Mira lo que justo acaba de decir Octavio Paz. Vámonos al monumento del Manco, como lo llama Octavio. En esta carta, Octavio Paz da un chisme, pero lo da incompleto, ¿no? Que en realidad es una anécdota con su abuelo. Y dice que al final de la casa de Goya, al final de la calle de Goya, dice, había una casa que le pertenecía a la familia G. Así dice, la familia G. En donde él Con solo la letra. Solo la letra G, así, la letra G, punto. Donde él solía acompañar a su abuelo que se reunía con esa familia,
Estamos hablando por los años, calculo que sea 1923, o sea, tiene 9 años, Octavio Paz. Y luego dice que era amigo de la señora, la dueña de la casa, y que a veces llegaba a visitarlos un hijo o sobrino que lo conocían como Manuelito, que solía ir con la banda presidencial y que saludaba con deferencia al abuelo de Paz, y le pedía sus consejos y le decía a quién iba a poner en su gabinete porque iba a ser el próximo presidente de este país. Eso dice. Yo quiero pensar que probablemente se pueda referir a Manuel García Vigil, que el que para entonces era gobernador de Oaxaca, que era un personaje pues un tanto siniestro, un político de estos que brincan de un lado a otro, que primero fue maderista, pero después participó con Huerta, y que después se alineó con Obregón, y que después se alineó con la última rebelión de la huertista, ¿no? en el 23, 24, y él como gobernador de Oaxaca soñaba como para ser presidente de la República. Quiero pensar, pero él le dice Manuelito, ¿no? Y se dice que había esto, que solía ir con la banda presidencial haciéndose pasar por presidente. Muy bien, pues una historia más del barrio de Mixcoac. ¿Por dónde vamos a seguir? Bueno, no sé si quieren ir a lo que pudo haber sido el jardín, porque me parece que Ricardo trae este texto completo. ¿Atrás? Ajá, que también Los versos. los versos, lo que pudo ser hubiera estado muy interesante, y que me parece que también le llamó, incluso le ponía entre paréntesis Octavio Paz, ejercicio de memoria para un jardín imaginado, que era el título que yo no recordaba en los programas anteriores. Pero bueno, todo eso deja, aunque el jardín nunca existió, pues ya Ricardo localizó dónde era el predio en el que iba a estar este jardín. Bueno, pues vámonos para allá. Pues cruzamos la horrible avenida Patriotismo, llena de ruido, como decía Octavio Paz, para encontrar como cercenado, como si le hubieran cortado la cabeza, como si le hubieran desmembrado y le hubiera quedado arrumbado entre el tráfico de revolución y el tráfico de patriotismo, este pequeño espacio del pasado. Todavía alcanza uno a voltear hacia algunos lugares. Allá estoy viendo una casa del Mixcoac antiguo, esta casa que está acá, aquí en la espalda, a nuestras espaldas. Bueno, enfrente de nosotros tenemos otra de ese momento, esa casa amarilla de allá. Por allí vimos otra antigua construcción de esos años, pero es lo que quedó en medio de esos puentes, de esos bajopuentes, de estacionamientos públicos, del tráfico, de paraderos de camiones, de puestos de comida y de venta de ropa, etcétera. Todo este horror en lo que se ha convertido lo que fue un vergel. Sí, lo que iba a convertirse también en un espacio dedicado a nuestro premio Nobel de la literatura, que aunque pues no podemos ver ese jardín hecho realidad, a través de la palabra pues podemos saber qué poemas le hubiera gustado a él pues que estuvieran aquí, ¿no? Sí, fíjate que en el mismo documento que me he estado refiriendo, que es esta carta, dice Octavio Paz: la calle de Goya es la prolongación del predio que ustedes quieren transformar en jardín. Es decir, ahí está todavía la placa que dice... ¿Sí? Calle de Goya. Sí. Sigue siendo la calle de Goya, que hoy lleva, como dije, el nombre de Jardín Limantur. Paz se refiere a los tranvías que pasaban por esta antigua avenida Mixcoac, iban de Tacubaya a Mixcoac. Los trenes corrían sobre un terraplén, como decías. Las dos vías estaban bordeadas por dos hileras de altos fresnos, un túnel verde iluminado en la noche por chispas eléctricas de los troles. Tardaban 50 minutos de Mixcoac al Zócalo. En la estación... Es lo mismo que hacemos, ¿eh? Sí, en coche. Sí, no cambia de bien nos va. Si no llueve. Mientras fui estudiante, dice Paz, más de 10 años viajé en estos tranvías 4 veces al día. En ellos preparé mis clases, leí novelas, poemas, tratados de filosofía y folletos políticos. En la estación había un puesto de periódicos, algunos comercios y una cantina. Que la estación estaba... En la cantina todavía hasta hace unos años acá. Y la estación... Aquí, digamos, donde está esta pared, ¿o es cruzando? No, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Sí, bueno, ahí dice, todavía se ve una marquesina de un lugar, de un comercio. Sí. ¿Y la estación de trenes? Y la estación de trenes aquí atrás, a la vuelta. Dice, cerca de la estación de los tranvías estaba la escuela primaria oficial para varones,
que es esta, que se llama desde entonces y se sigue llamando Enrique de Olavarría y Ferrari, ¿no? Este historiador, escritor español que vino a México en la época del Segundo Imperio y que luego se nacionalizó mexicano, que daba clases cronista de literatura de en el teatro. conservatorio, tremendo cronista de teatro, yo creo uno de los primeros historiadores de teatro, ¿no? De México, que pues lleva este nombre y se refiere, Paz, de la siguiente forma a esta construcción. Dice: una construcción digna, un poco triste, de muros espesos y grandes ventanales, desarbolada pero con buenas canchas de básquetbol. Yo era aficionado a ese juego y por esto trabé amistad con muchos muchachos de esta escuela. Venía a jugar básquetbol. Qué padre. Muy bien, pues. Y luego están las estrofas, ¿no? Ah, sí. Le escribe, hace un boceto, le hace una suerte de boceto de diseño para a Moreno Toscano y le dice: los 8 versos que siguen describen un jardín más bien rústico, pueblerino, un pequeño recinto cerrado, muros y 2 entradas, que pueden ser de muros y 2 entradas, que aquí pone revolución y patriotismo. Además de las palmeras que ya existen, y aquí están las palmeras. Aquí están, ¿no? perdiendo sus hojas, sí. Pero están. Deben plantarse bugambillas, heliotropos, un fresno y un pino. Asimismo, hay que instalar una pequeña fuente al centro. Aquí donde estamos parados debería de haber una fuente. Este texto podría ir en una de las entradas del jardincillo, ya sea seguido como una sola estrofa, o en el dintel, o en el frontón, ya sea dividido en 2 cuartetos en cada una de las jambas. Y entonces dice: 4 muros de adobe, bugambillas, en sus llamas pacíficas los ojos se bañan. Pasa el viento entre alabanzas de follajes y hierbas de rodillas. El jardín es pequeño, el cielo es inmenso. Qué maravilla. No, qué... Y así va dando. Oye, pero recuérdanos en qué año es que se está planeando esto y escribir. Es en el 89, ¿verdad? 1989 que se está planeando esto. Finalmente, como decía, Paz le dice a Alejandra: mejor no lo hagamos, invítame a otra cosa, vamos a hacer otra cosa. No puedo, ¿no? O sea, esta suerte de nostalgia. Hay que decir que no se logró este proyecto, pero de alguna manera se le hizo justicia a Paz en Miscuac, porque en la estación de metro, si uno pasa hoy por ahí, hay ahora versos de poemas suyos. No estoy segura que sean de estos, que hubiera sido muy bonito, ¿no? Pero sí hay versos de poemas suyos y algunas imágenes de personas con libros, o sea, sí hay, o sí queda una huella, una memoria de Paz y de sus letras en algún espacio de Miscuac. Aquí a 2 cuadras. Exactamente. Muy válida, pero bueno, tendría que tener más. Su abuelo tiene calle. Sí, parqueados. sí. Él no tiene, ¿no? Eso estaría padre dárselo. Lo veo difícil, pero bueno. ¿Para dónde seguimos? Dejó las instrucciones además. Pues ahora vamos a seguir otra huella de Octavio Paz, también muy cerquita, bueno, relativamente cerca de aquí, que es la Casa Serralde, que además de aparecer en crónicas y también en documentos históricos, pues fue otro de los hitos para los vecinos de Miscuac, que ya lo habíamos mencionado antes porque le decían la Alhambra de Miscuac, ¿no? Bueno, pues vamos a movernos a este lugar que yo creo que no hay una casa en la Ciudad de México que tenga la historia que tiene la Casa Serralde. Es impresionante lo que vamos a recordar y es impresionante también lo que vamos a encontrar. Un caso único. Sí, totalmente. Vamos a verlo. Vamos. Le zumban los oídos. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios,
o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Nos trasladamos a Rubens, esquina entre Revolución y Patriotismo. Estamos llegando a la legendaria Casa Serralde, la Alhambra, como la bautizó Octavio Paz, que encierra una historia de verdad excepcional. Era una construcción, una propiedad que llegó a tener 1 hectárea y que pues prácticamente se conservan solamente lo que estamos viendo y un tramo que corre sobre la avenida Revolución, pero que perteneció a uno de los hombres más ricos del porfiriato, porque fue nada más y nada menos que el abogado de Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque, el hombre que pasó su vida sembrando magueyes. No hemos todavía valorado la aportación de Torres Adalid. A la gastronomía. No, y al paisaje, porque todo el paisaje de Tlaxcala, de Hidalgo, etcétera, sembrado de magueyes, eran magueyes de magueyeras de su propiedad. Hizo una riqueza inmensa con esto, un personaje extraño, tuvo poliomielitis de niño, toda su vida se movió con unas muletas, dicen que tenía muy mal carácter, pero logró hacer negocios fabulosos, una riqueza que finalmente se perdió, porque cuando cae Huerta se tuvo que exiliar a La Habana, ¿no? Es más, desde antes de la llegada de Huerta, no sé si muere en 1913, pero bueno, se tiene que exiliar a La Habana y muere porque se cae jugando ajedrez. En una partida de ajedrez se tropieza al terminar la partida, se rompe la cadera, etcétera, y muere al poco tiempo. Pero el abogado de Ignacio Torres Adalid era Francisco Serralde. Dicen que era un tribuno extraordinario, tenía una facilidad de palabra y para convencer a los jurados, él logró algo que no se había hecho jamás en los anales de los litigios mexicanos, que es que logró que liberaran a un acusado de asesinato con algo que era nuevo en ese momento, que eran indicios fotográficos. Presentando evidencias fotográficas logró que lo absolvieran. Tuvo una fama inmensa y logró que la clase política porfiriana lo acogiera como su abogado. Sería como hoy, bueno, ejemplos sobran. No vamos a poner a nadie. Pero, y bueno, pues, el sueño de todos estos era, Limantur se viene para acá, los Scherer se vienen para acá, se empiezan a hacer inmensas casas de campo, llenas de cosas, de comodidades que comenzaban a despuntar en ese tiempo, y gracias a que el ferrocarril había logrado conectar estos lugares con el centro de la ciudad. Y creo que ahí también queda una reminiscencia de lo que fue Tacubaya, porque no hay que olvidar que estamos muy cerca y el interés de muchas de estas élites por venirse aquí tiene que ver con eso. Las grandes casonas de Tacubaya son famosas, ya hemos visitado la Casa de la Bola, por ejemplo, Héctor, lo recordarás. Entonces, Tacubaya va a ser desde mucho tiempo atrás un lugar de casas de campo,
de casas de élite antes del Porfiriato, desde luego, y de alguna manera queda esa memoria que se va extendiendo hacia otras zonas como después. De hecho, para 1903, que es cuando empiezan, bueno, más bien cuando terminan de construirla, aquí todavía es Nonualco y esta es la municipalidad de Tacubaya. Sí. También es bastante curioso porque la familia Serralde solía vivir en Santa María la Ribera. Uno de sus hijos, que es Víctor Serralde, nació en Santa María la Ribera. La construcción empieza en 1889, si no me equivoco, y la hace su cuñado, que se llamaba Enrique Olaeta. Y este personaje a mí me parece muy interesante porque me parece que se empapa de un aire europeo en el que la fascinación por las mil y una noches y todo lo oriental estaba en boga. Entonces él es Olaeta quien recomienda a los Serralde que si ya habían tenido este terreno tan grande, que en vez de hacer una casa de campo rústica como el dueño original del predio pues había mandado hacer, pues le sugirió hacer algo mucho más interesante. Dice que la esposa era fanática de las mil y una noches. Sí, que era fanática de las mil y una noches. Hay dos explicaciones. Una, que también había llegado esta edición que hicieron los hermanos Delcel en 1886, que incluía algunas ilustraciones que justo alimentaron al imaginario. ¿Los hermanos? Delcel. Era una de las tantas ediciones de las mil y una noches, porque se hizo una compilación, me parece que en Londres, en ese año, en la que aparece las mil y una noches con ilustraciones de diferentes artistas, entre ellos estos hermanos. Es fascinante porque además dos de los relatos más famosos de las mil y una noches, que son Alí Baba y los 40 ladrones, y el otro es Aladino y la lámpara maravillosa, no están en la edición original, no, sino que llegó un escritor sirio y en una cantina le contó al editor dos historias y él dijo, es maravilloso, pero esto no está, y las incluyeron gracias a eso, y las conocemos gracias a un encuentro prácticamente fortuito, ¿no? Claro, y gracias a la traducción francesa, porque a veces hay personas que prefieren la edición inglesa, pero la francesa es la que trae justo esos añadidos de Aladino, que curiosamente son los que se hacen más famosos, ¿no? Que no eran los que estaban originalmente, pero de ahí viene un poco este tipo de arquitectura neomudéjar que hizo que esta casona de los Serralde pues fuera tan famosa a partir de 1903. Es toda una época, ¿no? El orientalismo va realmente a inspirar a todo el siglo XIX. El pabellón morisco, el pabellón es decir, en el México. corazón de México hay un ejemplo de esta fascinación, un poco lo que hace Boari en el Palacio de Correos, que los salpica, pero vamos a poder entrar. Sí, vamos a poder entrar. Ay, vamos para poder ver e imaginar lo que fue el esplendor de esto. Pues un lugar que fue muy célebre, no solamente por ser la Casa Serralde, ¿no? Cubrió toda una época de la noche de México, como el célebre Bulldog, ¿no? Sí. Café, un lugar de reunión para rockeros. El que le decían el hard rock de México, ¿no? Claro. Muy bien, ahorita nos harán nuestros guías una descripción de cómo era este lugar, pero lo que sorprende de inmediato al entrar es encontrar este mural. Sí, definitivamente debe ser alguna de las piezas originales que decoraron la casa y que recuerda pues todo el estilo de ese momento, finales del siglo XIX. La casa, pues, recordábamos, se construyó en 1899 y por ahí leíamos en el blog de Rafael Fierro Gosman, que nos gusta mucho, Grandes Casas de México, que hablaba de que la casa estaba decorada por muchas litografías que pues se encontraban digamos, litografías que habían llegado de Europa, que se encontraban dispersas por la casa, y pues esto recuerda mucho al estilo de ese tipo de paisajes y litografías que se debieron encontrar. Sí, totalmente. También hay que recordar que Olaeta estuvo viajando por Europa, entonces también se vio empapado Olaeta es cuñado de Francisco Serralde, casado con su hermana. Sí, sí, exactamente. Y es arquitecto. Él es arquitecto y entonces pues empieza a recorrer el mundo un poquito para ver también otros estilos, y él es quien sugiere que se haga pues todo este tipo de arquitectura, ¿no? De neomudéjar, y inspirada sobre todo en algunos de los hitos también europeos más importantes, como la Alhambra de Granada, que también tiene sus conexiones literarias y que se empieza a hacer también bastante famosa en los cuentos de Washington Irving, que a mí me parecen extraordinarios. Y en este momento pues estamos viendo lo que queda de la Casa Serralde, que como bien mencionaban, fue un punto importante incluso para los vecinos, ¿no? Quienes recuerdan que había un cine
cine, que había también esta réplica que ya habíamos mencionado de algunos trenes, entonces es muy interesante. ¿no? En el jardín. Ajá, que venían a ver maravillados cuando que había hecho todo para sus nietos, para sus hijos, tuvo muchos hijos. Sí, tuvo como 12. De los cuales se murieron como 5. Sí, 7 que o 7 o algo así. Y bueno, pues esto es más o menos lo que quedaba. Por ahí yo llegué a ver fotos de él frente a la casa, ¿no? Sí, se conservan. Hay fotos del interior también, me parece. Fotos del interior, de cómo estaba decorado. Incluso también hay otro libro interesante que hacen los vecinos de Mixcoac, que se llama Mixcoac, un barrio en la memoria, y lo escribió Patricia Pensado Leglis. Y ella lo que hace es tratar de buscar a estos vecinos que ya llevan años viviendo en el barrio de Mixcoac, y uno de ellos es Víctor Serralde, uno de los hijos de este personaje que llegó a habitar la casona a partir de 1903, que es cuando pues ya se termina de construir con todo este tipo de arquitectura y con su también muy emblemático minarete, que es lo que vamos a ver aquí en la punta y lo que destacaría si no hubiera tanto caos en estas grandes avenidas que ahora nos rodean. ¿Qué uso le darían simplemente para contemplar el paisaje? Sí, y decorativo seguramente, ¿no? Para que tuviera este estilo como de castillo. Y bueno, Ricardo, tú nos decías fuera del aire que el predio que está al lado, que ahora es un supermercado, era parte de esta casa, y creo que eso nos ayuda a tener una idea de las dimensiones. Sí, era como decía Héctor, una hectárea que llegaba hasta la calle de Holbein, y bueno, parte de lo que ahora es patriotismo, ¿no? Una cosa enorme. Y la mayor parte de la casa era un jardín. Sí, claro. De hecho, fíjate que yo no había ligado, pero en el libro de Ricardo Garibay, que es un vecino de aquí también famoso, que se llama Fiera Infancia, él dice que yo no sé en qué momento la casa se vendió o cómo fue pasando de manos. Los 40. Sí. Pero él dice que había una arboleda donde hoy es la Comercial Mexicana, en ese tiempo era la Comercial Mexicana, y que era una arboleda donde había callecitas, bancas, y que a él le encantaba ir todos los días simplemente a pasear por ahí. Dice que le impresionaba a esta hora, justamente en la tarde, el viento rugiendo sobre los árboles. Entonces dice que era entre los ramazales era un estruendo que a él le encantaba. Yo no ligué, decía, ¿dónde era eso? Es esto, eran los jardines de la Casa Serralde. Sí, totalmente, y que además poblaron de muchas atracciones que no solo eran para los nietecitos y la familia, sino que también invitaban a los vecinos, ¿no? Entonces Víctor Serralde pues recuerda lo siguiente al respecto de la casa en la que vivió prácticamente toda su vida, uno de los hijos de Francisco. Dice así: la casa fue hecha en lo que eran puros llanos. Recuerdo que desde Mixcoac hasta Tacubaya eran puros llanos que estaban infestados de un montón de víboras de esas mansas, camaleones, lagartijas, que era lo que más abundaba en estos lugares. Algunos de estos terrenos eran del señor Manuel de Antuñano y del señor Mercado y otras personas, que eran los dueños de los terrenos. Creo que tardaron 3 años en construirla. Uno de mis tíos vivía en Arabia y en España, y él vino aquí a entusiasmar a mi papá, porque mi papá tenía ganas de hacer su casa. Y entonces él le dijo que si le permitía que hicieran la casa con estilo morisco. El que la hizo era el arquitecto Olaeta. Nosotros nos venimos un poquito antes de que se terminara la casa y tomamos los cuartos que se habían hecho en el sótano, y allí estuvimos viviendo mientras se terminaba la construcción, que fue dirigida por mi tío. Siempre ha sido mi ilusión vivir en mi casa en Mixcoac, y hasta le he dicho a mi hijo, si es posible defender la casa hasta que yo me muera, que me saquen de aquí ya muerto, porque le tengo mucho cariño por tantos recuerdos. Entonces es lo que menciona. Él muere en el 96. En el 96, así es. Y bueno, desde antes habían tenido ya dificultades, tuvieron que vender, se repartieron entre los hijos, luego fraccionaron. Exacto. Habían querido conservar un pedazo que les tumbó la ampliación de patriotismo, perdieron un jardín. Sí. Y bueno, pues finalmente todo lo que pudo haber sido ese lugar, cuenta Octavio Paz, ¿no? Que le gustaban venirse a asomar para ver el trenecito y para ver era un este cine, lugar. en la época de Paz, en el 30, 35, por ahí es cine. Tenía cine jardín, que le llamaban. Jardín. Sí. Oye, y tenía Hayalay, ¿no?
Sí. Tenía una cancha de frontón. Sí, tenía muchas cosas porque incluso se empiezan a hacer mejoras para el aniversario de las bodas de oro del matrimonio de los Serralde, y entonces ahí es cuando empiezan a inaugurar todas estas pequeñas atracciones que incluso para las réplicas del tren que se los traen de Estados Unidos, pues le empiezan a poner como montañitas alrededor, y bueno, pues por las dimensiones de la casa se vuelve ya todo un espacio tenemos la fortuna imperdible. que lograron Sí. amasar. Sí, Pero se muere la señora. La señora, la esposa de Francisco Serralde, Sí. y luego él sobrevive muchos años. Creo que muere de 90 años. Sí, 93 me parece que es. De 93 años. Y la familia dejó muchas fotos de cómo era el lugar de ellos. Hay una foto que no la vi en internet, que está él viendo desde la parte alta, tal vez no sé si de aquí o desde un se ve un corredor y está viendo hacia la inmensidad de lo que era Mixcoac. Entonces, pues esas fotografías te permiten imaginar el lugar que estamos pisando, pero también cómo era ese Mixcoac que se ha vuelto este horror que era muy colorida. Hay que recordar que tenía probablemente los colores del kiosco de la Alameda de Santa María la Ribera, ¿no? Hay estas imágenes, fotografías, como dices, que se ven desde el exterior, pues pintado con estos colores, ¿no? Sí, todos estos diseños para parecer mosaicos, ¿no? Sí, para parecer mosaicos. Y bueno, ya que mencionamos estos detalles decorativos, creo que también es muy interesante como un ejemplo de la arquitectura de su época, de cuando comienzan a incorporarse técnicas más industrializadas a la arquitectura. Fíjense cómo todos los detalles decorativos están hechos con molde, ¿no? Son exactamente iguales, están repetidos, pues sí, ya con maquinaria, ¿no? Que era también una de las grandes pues avances tecnológicos y que realmente mostraba la modernidad a la que había llegado a México en ese momento. Decía un anuncio publicitario que los señores podrían ir a trabajar a la ciudad en automóvil, regresar por la tarde para dormir plácidamente, y que los hijos podrían ver todos los días el privilegio del amanecer si comprabas lotes por esta zona. También es muy interesante la publicidad, cómo va expresando el surgimiento de colonias y de lugares, las cosas que se van y los anhelos y las aspiraciones, ¿no? Es eso. Sí, cómo era importante también que hubiera pues todo este tipo de atracciones, ¿no? Entonces es muy interesante ver que aunque se ha transformado este espacio, que como ya bien mencionábamos, ha tenido diferentes usos con el paso del tiempo, pues todavía permanece esa huella y que uno no se da cuenta, va caminando por avenidas tan caóticas como Revolución y de pronto te encuentras con esto. Oye, aquí podríamos ver, esto sería un acceso a los sótanos originales, ¿no? Sí, seguramente. Y la puerta tiene ahí no creo que sea de ese tiempo, pero me llama la atención Sí. Bueno, pero estos sótanos que narra que es donde llegaron a vivir al principio. En este libro que citabas, Carla, de los vecinos haciendo recuerdos de lo que era Mixcoac, ¿qué descripción hacen de este lugar que te haya llamado la atención? Pues hay muchísimas, porque en realidad, bueno, lo que siempre sucede con este tipo de libros de memorias es que la gente extraña mucho cómo era ese pasado tranquilo, sin avenidas. ¿No? Hay muchísima nostalgia siempre inmersa en todo esto. Particularmente de la Casa Serralde, lo que me llama la atención es cómo está en la memoria de mucha gente que vino a ver el cine, que vino aquí a ver películas, entonces cómo también la arquitectura destacaba de todo este panorama, ¿no? Y que es algo muy bonito que podemos encontrar en este tipo de libros, particularmente el que les mencionaba de Mixcoac, un barrio en la memoria, se publica en el año de 1996. Entonces, me parece que en ese entonces todavía vivía Víctor Serralde, uno de los hijos, o había fallecido muy poquito, porque los llegan a entrevistar con memoria oral, ¿no? Que es un poco la idea de este tipo de libros. Lo publica el Instituto Mora, y una cosa que tiene este libro que a mí me parece maravillosa es que te da una descripción de las vidas de cada uno de los participantes. Entonces tú puedes ver más o menos de qué generación, de qué años eran, y son más de 10 personas las que colaboraron en este libro, y trae las fotografías y bueno, un montón de referencias al barrio y que pues podemos tener gracias a la palabra. Y un año después, en el 97, se hace en esto que dices de los distintos pues usos que ha tenido la casa después de ser una casa familiar, se convirtió en un bar que se llamaba Deseo, así Deseo con D apóstrofe, SEO, ¿no? Así Deseo. Y 3 años después, en el 2000, se inauguró aquí el icónico
Bulldog Café, que era nuestro hard rock, que era la meca del rock, ¿no? En México, que se volvió una cosa icónica, que estuvo aquí durante 18 años, hasta enero del 2018 desapareció, y el primer concierto lo hizo para inaugurar aquí Fobia, ¿no? Pero bueno, aquí estuvo La Castañeda, hablando a propósito de que estos también eran terrenos de la antigua hacienda de La Castañeda, que le perteneció a Torres Adalid. Pero bueno, pues Fobia, ¿no? Los Caifanes estuvieron aquí, toda la playa digamos, de los grupos. Y es curioso porque además el barrio, muy cerca de aquí, también está otra de las grandes mecas del rock, que es Rocotitlán, que está aquí en Holbein, justo en la calle donde terminaba esta casa, en el predio, en Holbein, entre Pensilvania e Insurgentes. Ahí estuvo lo que hoy es un restaurante argentino. Híjole, ahí inaugurado por, ese Rocotitlán, por los hermanos Arau, ¿no? Sí. Oye, fíjate qué interesante. Algo pasó a finales de los 90 del rescate de la ciudad. Está citando un libro del 96, Mixcoac, en la memoria. Es la época en la que aparecen los libros de Edgar Tavares sobre la colonia Roma. Y hace uno maravilloso que no he podido localizar, que apareció en el 99. Lo perdí, lo presté, no sé. Que se llama Colonia Hipódromo. Que hace la historia de la colonia Hipódromo Condesa, lo publica en 1999. Me parece que era una edición de una colección que se llamaba Barrios y Pueblos, del Conaculta. No lo he podido encontrar. Y luego aparece el libro de esta señora Berta Tello Peón de Santa María la Ribera. Y luego aparece Yo Polanco. Sí. Pero me parece que Hipódromo Condesa lo hizo Patricia Rosas, ¿no? Es una mujer la que lo hizo, porque lo republicaron ahora. Hace poquito salió una nueva edición. Entonces creo que es otro. Edgar Tavares López hace el de la Roma. Sí, el de la Roma. con Clio. Pero seguro Edgar Tavares también hizo uno de la de Hipódromo Condesa. Sí, con Clio. Es que hay varias ediciones. Bueno, y también es la toma del Balmori, Héctor, que es un momento muy importante para la reivindicación de la colonia Roma, un poco como tras una década de estar golpeadísima por el sismo, donde un grupo de artistas deciden tomar el edificio para evitar su demolición, ¿no? Y eso creo que también es lo que genera una nueva conciencia también del patrimonio. Sí, de quererlo representar y contar sus historias, porque esta colección de Clio sí fue muy, muy importante, y a partir de ahí pues no solamente se hicieron de esos barrios. Yo tengo uno, por ejemplo, que es muy raro, que habla sobre los lagos, entonces también de la misma colección que dice Héctor, entonces está increíble. Es que hubo un impulso tremendo a finales de los 90 por recuperar la memoria de las colonias y de los barrios. Hay un libro, pues es un poco posterior, es que no nos ha caído el 20 de que se están cumpliendo 100 años de la llegada del Art Deco a México. Se está cumpliendo que esta digamos, pues, corriente, escuela, manifestación, no sé cómo llamarlo, que inundó la Condesa, la Hipódromo Condesa, el primer la edificio Roma, Art Deco es en la Tabacalera. La Tabacalera, la Juárez, la Cuauhtémoc, o sea, la del Valle. Se extendió más o menos como una fiebre, porque coincidió con el surgimiento de los nuevos fraccionamientos, y llega una cosa que expresa una forma de nacionalismo, que era lo que estaba buscando el gobierno de la revolución, y al mismo tiempo no está anclado en el pasado, sino que te expresa esto es lo último del mundo. Y creo que no hay país del mundo en donde el Art Deco haya afianzado como arquitectónicamente como en México. Sí, y además no solo aquí, Tamaulipas tiene cosas maravillosas, Torreón tiene cosas maravillosas, o sea, realmente en todo el país se extiende, en Mérida también. Pues deberíamos hacer un recorrido de 100 años del Art Deco. Ya sabes que yo para el Art Deco cuesta. Pero bueno, en medio de todo esto, ¿qué impulso interesante salió a finales de los 90, donde se cuenta la historia de este lugar a través de la memoria de los vecinos, ¿no? Ahora que estábamos caminando para llegar a este lugar, vimos cómo están demoliendo una vieja casa de Mixcoac. Ya le tiraron la fachada, y ya se fue. Y ya se fue. Entonces, pues sí urge volver a rescatar la memoria de las cosas, que una nueva generación, ya pasaron 30 años, emprenda el rescate de los barrios, de las colonias, antes de que las cosas se pierdan.
Pues Sí. ha sido un recorrido fascinante, Ricardo, Carla. La verdad es que este barrio es entrañable totalmente, por todas las cosas que nos tiene que contar, por todas las cosas que nos tiene que decir. Hemos pasado incontables veces por la avenida Revolución, volteando apenas a ver un poco esta extraña construcción que ya, pues ya parece decirnos muy poco y que sin embargo habla tanto de un momento de la ciudad, de la vida de una familia, pues de un momento de la vida de México. Pues muchísimas gracias, Carla. No, gracias a Te ustedes, agradezco. ha sido un verdadero placer. No, pues Gracias, estimado Héctor. Ricardo, mil gracias, qué gusto. Gracias, Beca. Pues nada más recordarles que sigan la Ciudad Literaria, que es el proyecto A ver, de, sí. de Carla, Sí, ¿no? muchísimas gracias. Pues cuando quieran, hacemos recorridos literarios en la Ciudad de México precisamente para rescatar todas estas historias que nos siguen asombrando y pues que nos devuelven un poquito esa curiosidad por explorar qué hay en la Ciudad de México. Y a Ricardo lo pueden leer en Relatos Historias. No, sí, pues, pero además acaba de sacar una antología de relatos de cantinas. De hecho, nos tiene prometido un recorrido, porque esas otras son de las cosas que ya se van a acabar. Sí, se También. están terminando. Porque en la pandemia, ¿cuántas cerraron? Sí. Sí. Entonces valdría mucho la pena hacer un recorrido para ver la ruta que tú sigues de las cantinas de la ciudad, del centro, de donde sea. En el centro, en la ciudad, pues, sobre todo en el centro. Y poder contar ver la historia de esos lugares, recuperar un poco su atmósfera. No saben cómo les agradezco Ay, que no, nos hayan al contrario, acompañado. ha sido muy Gracias, Beca. Gracias también a usted, espero que se la haya pasado bien y que se la siga pasando bien. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.